Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, ya me lo contarás porque ahora quiero contarte cómo puedes hacer que tu voz mixta adquiera potencia y que tu desgaste sea lo más pequeño posible. Cantar fuerte tiene su aquel. Se basa en hacer el mínimo esfuerzo posible y conseguir un sonido potente y robusto sin que llegue a ser un grito. Si te paras a pensar, ¿qué es un sonido potente? Lo primero, debe ser un sonido afilado, brillante y hacia adelante. Debe tener una resonancia equilibrada más baja. Y debe tener un sonido libre. Esto será lo que iremos añadiendo a nuestra voz, como si fuera una receta de cocina. Un poco de sal, un poco de cebolla. Esto nos ayudará a quitarnos de la mente que debemos cantar fuerte y hacer un esfuerzo, y cambiar ese pensamiento en hacer simples sonidos con la voz. 1. Sonido afilado, brillante y hacia adelante. Un sonido duro y filoso viene dado por un cierre de cuerdas musculoso. ¿Recuerdas que lo hablé en este vídeo? Para llegar a él, usamos el sonido de faringe nasal, a pesar de correr el riesgo de quedarnos en ese resonador y sonar nasal si no se sigue trabajando. Una vez equilibrada la resonancia para que, conservando un cierre de músculo, evitemos la nasalidad, pasaremos a potenciar el sonido de ese cierre musculoso de las cuerdas vocales. ¿Cómo lo potenciaremos? Con una cosa llamada twang. Hay gente que me ha preguntado si el resonador faríngeo es lo mismo que el twang, y podríamos decir que sí, aunque hay cierta diferencia. El sonido twang es muy metálico, chillón, estridente y feo como la señora Matilde. Wise men say only fools rise in, then I can't help falling in love with you. El twang puede ser igual a la voz de faringe nasal, y también puede ser distinto. La voz de faringe nasal y el twang nasal son lo mismo. El paladar blando baja y toda la resonancia se va hacia la nariz. Hacer este sonido tan nasal es fácil para todo el mundo y por eso lo usamos para trabajar este resonador tan brillante. Pero el problema es que baja muchísimo el paladar blando y así de nasal no se puede cantar. El paladar blando debe cerrar la entrada a las fosas nasales, es decir, debe estar alto, aunque nunca deberá subir demasiado si no queremos sonar engolados. Por otro lado tenemos el twang oral. Este twang es el bueno, y se llega a él desde el twang nasal o la faringe nasal, que son lo mismo. ¿Cómo funciona? Es una forma muy buena de hacer que nuestra voz tenga esa brillantez, pero sin sonar nasal. Se consigue gracias a una cosa llamada esfínter ariepiglótico. Es un músculo que une los aritenoides con la epiglotis. Este, al tensarse, hace subir ligeramente la laringe y bajar un poco la epiglotis, creando una zona extra de resonancia que hace que la voz suene twang. Es lo que hablé una vez de que se puede cantar con una laringe alta, siempre y cuando sepamos cómo lo hacemos y lo controlemos. Es decir, sin que la mayoría de los músculos externos de la laringe que usamos para tragar entren en funcionamiento. No es lo mismo que tu laringe suba porque no sepas aislar la función deglutora de tu laringe que porque estés usando tu esfínter ariepiglótico de manera consciente. Es la noche y el día de diferencia. El twang es muy necesario en la voz. Es como la sal en las comidas. Unos platos necesitarán más y otros necesitarán menos. Es solo un ingrediente más de la voz. El twang se usa casi siempre, por no decir siempre, en mayor o menor medida. Alguien que lo usa mucho, tanto twang oral como nasal, es Anastasia. También la mayoría de voces negras del soul, rhythm and blues, etc. Seguro que ya te viene a la mente ese característico sonido tan brillante. Pero ¿qué me dirías si te dijera que incluso las voces líricas lo usan? En menor medida, claro, pero lo usan, para darle potencia a sus voces. Resumiendo, digamos que dominar el filo de la voz tiene dos fases. Primero, hacerse con el control de un cierre de cuerdas musculoso, de músculo, nada de mucosa. Y dos, dominar el esfínter ariepiglótico, que controlará el twang oral. Segundo ingrediente, resonancia de pecho, o una resonancia mixta más baja. La resonancia debe irse más al pecho, más hacia la boca. ¿Qué significa esto?
Una resonancia más baja, con más cuerpo, que no suene tan de cabeza, requiere que, además de controlar el cierre de músculo de las cuerdas vocales y dominar el esfínter ariepiglótico, manejes la articulación del tiroides y el cricoides para controlar el grosor, la masa de las cuerdas vocales. Cuán estiradas estén. A mayor grosor, mayor masa, la voz será más potente, aunque también nos costará más regular la presión subglótica y necesitaremos más apoyo y esfuerzo. Por eso a lo que me refiero con usar una resonancia más baja es, en su mayor parte, a que destenses tus cuerdas vocales en los agudos para que adquieran mayor grosor y potencia. Pero cuidado, de una manera controlada, para que tus cuerdas trabajen en armonía con tu presión subglótica, es decir, con el aire, y no tengas problemas. Es algo importante ya que si no lo hacemos así, la voz se quedará en la cabeza y sonará con muy poco cuerpo. Puede sonar fuerte, pero notaremos que le falta algo. Debemos ponerle una dosis de resonancia de pecho al sonido twang para que sea convincente. Tercer ingrediente, un sonido libre. Este se consigue gracias a dos cosas: regular la presión subglótica y anchar la faringe. Vamos con la presión subglótica. Hasta ahora hemos estado hablando de la laringe y hemos hablado sobre la función de esfínter de las cuerdas vocales, pero no de la presión subglótica. Vamos a aclarar el término. Glotis es, digamos, la boca de la tráquea, la entrada de la tráquea que las cuerdas vocales dejan abierta cuando se separan para dejar entrar el aire, o la cierran cuando comemos. Eso es la glotis, un puto agujero. ¿Qué es la presión subglótica? No es más que la presión o la fuerza que hace el aire al empujar las cuerdas vocales para hacerlas vibrar. Punto. La presión subglótica está relacionada con las cuerdas vocales en cuanto a que cuanto más duras estén las cuerdas vocales, función de esfínter, y más gruesas, menos estiradas por el tiroides, más presión subglótica necesitarán para vibrar. Pero esto se convierte en un círculo vicioso si no sabemos encontrar el equilibrio entre la presión de aire y la forma y rigidez de las cuerdas vocales. Por eso, cuando la presión de aire es muy fuerte, más de lo necesario, las cuerdas se pondrán más rígidas para tratar de compensar esa presión de aire extra. Pero si esa rigidez de las cuerdas es mayor todavía, deberemos aumentar la presión de aire aún más, para apoyar más, y así hasta que nos explote la cabeza o el bazo, o nos caguemos encima. Lo único que hay que hacer es regular la presión subglótica y las cuerdas vocales para que trabajen juntas y se contrarresten en armonía, rompiendo ese círculo vicioso de tensiones. Además de esto, vamos a abrir, muy importante, el tracto vocal. Abrir la faringe. Esto es primordial. Un sonido libre, sobre todo en los agudos, debe tener una faringe ancha y una mandíbula relajada. Por eso, si eres de los que se cansa mucho al cantar y se queda fónico pronto, ya sabes a qué se puede deber. A pesar de que todo esto pueda parecer demasiado para asimilar de una vez, al final se trata de ese tipo de cosas que son más difíciles de explicar que de hacer. En el próximo vídeo de esta lista de reproducción iremos trabajando los ejercicios, en orden para que te sea más sencillo. Te explicaré cómo se hacen y para qué sirve cada uno de ellos, para que sepas hacia dónde ir, paso a paso. De momento, con esta introducción me despido ya. Ya sabéis que si os quiero un montón, un abrazo de parte de Are y hasta otra. Suscribirse. Ruedita. Quiero recibir novedades. Guardar. Si no, no te vas a enterar de nada de lo que subo. Hazlo en todos los canales que te gusten. No te olvides de unirte a mi Facebook, porque allí pongo un montón de cosas. Hacemos barbacoas, fiestas de la espuma. Así que venga, vente.